El amanecer aún no había desplegado toda su luz cuando el pequeño bote se deslizó lentamente sobre las aguas quietas hacia la región de los Gadarenos. El mar, que horas antes rugía con ferocidad y parecía querer tragarse vivos a Jesús y a sus discípulos, ahora reposaba como un animal domado ante la autoridad del Maestro. Cada ola que tocaba la embarcación parecía susurrar un recordatorio en el viento: obedece su voz. Pero aunque la tormenta había cesado en el agua, otra tormenta, más profunda, más antigua, más espiritual, los esperaba al tocar tierra. Gadara no era un lugar cualquiera, era un territorio mixto, donde la cultura judía se mezclaba con la gentil, donde las fronteras entre lo santo y lo impuro eran difusas. Las colinas eran áridas, cubiertas de piedras afiladas y tumbas excavadas en la roca, como bocas abiertas en la tierra. Solo la brisa, cargada de un aroma seco, y un murmullo lejano que parecía surgir desde lo profundo de los sepulcros. Los discípulos intercambiaron miradas nerviosas, aún cansados por la noche anterior. Algunos se preguntaban si realmente era buena idea desembarcar en aquel lugar. Otros observaban cada sombra, cada grieta en las rocas, como si la oscuridad misma los vigilara. Pero Jesús avanzó con paso decidido, como si conociera cada secreto escondido en aquel territorio, como si supiera que ahí, en el rincón más oscuro, había una vida que esperaba ser liberada. Y entre esas tumbas vivía Elan, un hombre cuya historia pocos querían recordar y cuyos gritos nadie podía olvidar. No tenía nombre para los habitantes del lugar. Para ellos era solo el endemoniado, el loco, el peligro que vivía entre muertos. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices, marcas de cadenas que una y otra vez se habían roto bajo una fuerza inhumana. Las heridas abiertas en su piel eran testigos de noches de desesperación, donde piedras y espinas eran su refugio y castigo. Su cabello enmarañado, su rostro pálido y sus ojos no eran de hombre, sino de tormenta. Los aldeanos evitaban esos caminos. Muchos contaban historias de terror sobre Elan, cómo destrozaba los grilletes, como si fueran hilos, cómo su voz retumbaba en la montaña, con un lamento que helaba la sangre. Algunos juraban haberlo visto correr desnudo bajo la luna llena, como un espectro perdido entre la vida y la muerte. Otros afirmaban que ninguna fuerza humana podía contenerlo, que cuando lo encadenaron, él mismo arrancó los hierros y huyó hacia los sepulcros, como quien regresa a su reino oscuro. Pero aquel amanecer sería diferente, porque a Gadara no llegaba un hombre común, llegaba aquel ante quien el caos se inclina, aquel cuya presencia hace temblar las tinieblas. Jesús dio el primer paso en la arena húmeda, y en el mundo invisible algo se estremeció. Fue como si el aire contuviera la respiración, como si los demonios que habitaban en aquel hombre hubieran sentido la llegada del único que podía despojarlos. Los discípulos observaban a su maestro avanzar colina arriba, sin miedo, sin prisa, sin dudar. Cada paso era una declaración: a la luz no teme a la oscuridad. El contraste era profundo. Él venía de calmar el mar con una orden, y ahora venía a calmar un alma devastada por tormentas internas que ningún hombre podía ver. Lo que para otros era un hombre perdido, para Jesús era un hijo que debía ser rescatado. Donde otros veían locura, él veía propósito. Donde otros veían amenaza, él veía destino. Y así, en ese paisaje silencioso, con la bruma del amanecer aún suspendida en el aire, Jesús se acercaba lenta pero firmemente hacia el territorio de los muertos para devolverle la vida a uno que muchos consideraban imposible. Gadara estaba a punto de presenciar un choque de reinos, el infierno aferrándose a su prisionero, y el Rey del Cielo caminando para recuperarlo. El encuentro estaba a segundos de ocurrir. Las sombras se preparaban para enfrentar la luz. Un hombre marcado por el tormento estaba a punto de encontrarse con su libertador. Entre las tumbas, donde el sol apenas lograba entrar, algo comenzó a moverse. Una sombra se deslizó entre las piedras. No era un animal ni un ladrón. Era una figura humana, aunque apenas conservaba humanidad. Sus pasos eran torpes, rápidos, salvajes. Su respiración, entrecortada, era como el viento atravesando una cueva oscura. El silencio de Gadara se quebró con un grito
que pareciera venir no solo de su garganta, sino de 1000 voces aprisionadas dentro de él. Los discípulos lo vieron aparecer en lo alto de una roca, su silueta recortada contra el cielo rojizo del amanecer. El hombre tenía el cuerpo cubierto de polvo, sangre seca y uñas desgarradas por intentar romper cuerdas y paredes. Sus ojos brillaban como brasas encendidas por el tormento. Cuando notó la presencia de Jesús, no pensó, no dudó, corrió hacia él, no como quien busca ayuda, sino como quien desea destruir. El estruendo de sus pasos sobre la piedra hizo eco entre los sepulcros. Pedro puso la mano sobre el mango de su cuchillo, Andrés retrocedió, Juan contuvo el aliento. ¿Qué hacer ante un hombre que la misma aldea temía, que ante un ser que ni cadenas podían detener? Pero Jesús no dio un paso atrás. Su mirada se clavó en el hombre como un rayo de luz dentro de una caverna, donde cualquier otro vería amenaza. Él veía un alma llamando auxilio sin saberlo. El hombre se detuvo bruscamente frente a él. Su cuerpo temblaba, como si fuerzas invisibles lucharan por controlarlo. Sus manos se aferraron al suelo, la garganta dejó escapar un rugido desgarrador, y de pronto cayó de rodillas. Fue como si una fuerza mayor que su locura lo obligara a inclinarse. No era el hombre quien se arrodillaba, eran los demonios dentro de él reconociendo a su Señor, y entonces habló, pero no con una sola voz, un sonido profundo, múltiple, espeso como humo, en un cuarto cerrado surgió de su boca. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuramos, no nos atormentes. Los discípulos sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. No era la voz de un ser humano. Era como escuchar a muchos hablar al mismo tiempo, como ver un pozo sin fondo dentro de un hombre. Era el infierno gritando. Jesús, sereno, preguntó, ¿cuál es tu nombre? El hombre convulsionó, su cuerpo se arqueó hacia atrás. Sus manos se crisparon. La respuesta llegó como un trueno. Legión, porque somos muchos. La palabra resonó como un golpe en la tierra. Una legión romana contaba con miles de soldados. ¿Cuánto tormento podía cargar una sola vida? ¿Cuántas noches sin descanso? ¿Cuántas heridas? ¿Cuántas lágrimas que nunca nadie vio? El ser frente a Jesús no era solo un hombre endemoniado, era un campo de guerra espiritual. Los demonios, aterrados, hablaron otra vez. No nos envíes al abismo. Déjanos permanecer en esta región. Permítenos entrar en los cerdos. Aquellas voces suplicaban, rogaban, temblaban. Era irónico en el que había dominado a un hombre por años. Ahora suplicaba por su propia continuidad. La oscuridad temblaba ante la presencia del Santo. Jesús observó al hombre con compasión. No lo veía como un monstruo, sino como un hijo atado, como alguien que una vez tuvo familia, sueños, nombre. Quizás una madre lloraba por él, quizás en su infancia había corrido libre por los campos. Todo eso había sido devorado por la tiniebla, pero Jesús había venido a recuperarlo. Entonces, con autoridad que no necesita gritar, con poder que no necesita fuerza física, con una voz que ordenó al universo existir, Jesús dijo, «Sal de este hombre». Y al pronunciar esas palabras, el cielo se estremeció, el infierno gritó, las cadenas espirituales comenzaron a romperse. Lo que llevaba años oprimiendo su alma, estaba a punto de ser expulsado. Los demonios clamaron desesperados, sabiendo que habían perdido. A lo lejos, una piara enorme de cerdos pastaba en la colina. Su destino cambiaría en un instante. El choque de reinos estaba en su punto más alto. La oscuridad enfrentaba a la luz, y en el centro, un hombre roto era el campo donde se libraba la batalla. La liberación estaba a segundos de estallar. El ambiente se volvió denso, como si el aire mismo temiera lo que estaba por ocurrir. Una tensión invisible se extendió sobre las rocas, sobre el viento, sobre los corazones de los discípulos. Era como si la creación contuviera la respiración, esperando el choque final entre dos fuerzas opuestas. De un lado, a un hombre, débil, destrozado, perdido por años en oscuridad. Del otro, en el Hijo de Dios, la palabra hecha carne, la luz que ninguna sombra puede apagar. Las voces dentro del hombre comenzaron a retorcerse. Lamentos, gritos, murmullos, un caos que no provenía de su mente, sino de seres invisibles que hasta ese día creían tener dominio absoluto. Los demonios, que antes rugían con arrogancia,
ahora imploraban como mendigos ante el rey. Jesús extendió su mano hacia él, no para atacarlo, sino para liberarlo. Sus palabras resonaron con autoridad eterna. Les he dicho, salgan de este hombre. En ese instante, un estremecimiento sacudió el cuerpo del gadareno. Sus músculos se tensaron como cuerdas a punto de romper. Sus dedos se aferraron a la tierra. Su espalda se arqueó hacia atrás, y un grito agudo, desgarrador, surgió desde lo más profundo, como si 1000 serpientes fueran expulsadas de una cueva en llamas. Era dolor, pero también libertad en proceso. Los demonios chillaban internamente, sin poder resistir. Miraron alrededor buscando escape, y entonces la enorme piara de cerdos que pastaba en la ladera se convirtió en su única salida. Eran cientos, quizás más de 2000 animales engordados, tranquilos, alimentándose en silencio sin imaginar que en segundos serían arrastrados al caos. Las voces rogaron nuevamente, déjanos ir a los cerdos, permítenos entrar en ellos. Jesús, soberano sobre todo espíritu, simplemente asintió. No necesitó gestos grandiosos, no levantó la voz. Un permiso breve bastó para desencadenar lo inevitable. De inmediato, algo invisible voló fuera del hombre como un vendaval oscuro. Un rugido espiritual estremeció la colina. Los cerdos, que segundos atrás comían pacíficamente, levantaron la cabeza al unísono en sus ojos. Cambiaron. Una locura frenética se apoderó de ellos. Comenzaron a empujarse, gruñir, chillar con desespero. Era como si una sombra colectiva se hubiera metido bajo su piel. Y entonces sucedió. Con una fuerza descontrolada, la piara entera se lanzó cuesta abajo. Cerdos chocaban entre sí, rodaban, resbalaban. La tierra vibraba con el golpe de sus pezuñas. Los pastores gritaron horrorizados, corrieron detrás de ellos sin poder detener la estampida. El polvo se levantó formando una nube espesa, y en cuestión de segundos, los animales alcanzaron el acantilado. Uno tras otro, cientos de cuerpos cayeron al vacío, deslizándose como un río viviente que buscaba el mar. Sus chillidos se mezclaron con el estruendo del agua, estallando contra las rocas. La superficie se tiñó de caos y espuma. Cuando el último cerdo desapareció bajo las olas, solo quedó silencio. Un silencio pesado, an extraño, un santo. Los demonios habían sido expulsados. El infierno perdió un terreno que creía seguro, y el hombre, ese hombre que por años había vagado entre muertos, quedó de pie, respiró profundamente, como quien recibe aire por primera vez. Sus ojos, antes llenos de tormento, ahora reflejaban calma. Sus manos, antes temblorosas, estaban quietas. Las cadenas que lo habían sujeto no tenían poder. Ya, el rugido del infierno había sido reemplazado por la paz de Dios. A los discípulos lo observaron en asombro. ¿Era realmente el mismo que corría desnudo por los sepulcros? ¿El mismo que gritaba en la noche, Siam? Pero ahora, libre, libra di tormentos, libra di voces, libre de aquello que lo oprimió por tanto tiempo. No era simplemente una sanidad física, era una resurrección interna. Mientras tanto, los pastores, testigos involuntarios del milagro, huyeron hacia la ciudad para contar lo ocurrido. Corrían desesperados, tan rápido como los cerdos, antes del acantilado. Un milagro de tal magnitud no podría ser ignorado. En la colina, Jesús observaba al hombre con ternura, no como quien mira un problema resuelto, sino como quien mira a un hijo recuperado. El infierno había rugido, pero el cielo había respondido. Todo estaba listo para el desenlace. La transformación completa estaba por revelarse ante todos. La historia aún no había terminado, apenas nacía. Cuando la marea del caos finalmente descansó, la escena en Gadara parecía un sueño. El hombre que antes era prisionero del tormento, ahora estaba sentado a los pies de Jesús en sus manos. Antes, llenas de heridas, reposaban tranquilas sobre sus piernas. Su mirada, que en otro tiempo parecía un abismo de dolor, ahora brillaba con claridad. Era como observar un amanecer después de años de noche. Los discípulos lo miraban en silencio. Tal vez recordaban la violencia con la que había corrido hacia ellos, tal vez aún sentían el eco de la voz demoníaca retumbando en sus oídos. Pero lo que tenían ante sus ojos ya no era un peligro. Era un milagro vivo, un testimonio respirando. Jesús ordenó que le llevaran ropas. Cubrieron su desnudez, símbolo de vergüenza y despojo, y lo vistieron como
a un hombre que vuelve a la vida. Y ahí, sentado a los pies del maestro, se veía digno humano, han restaurado. La noticia corrió por los caminos como fuego en pasto seco. Los pastores que habían visto la estampida llegaron a la ciudad jadeando, con ojos desorbitados por el terror y el asombro. La gente escuchó, dudó, murmuró y luego corrió hacia los sepulcros para ver con sus propios ojos lo que parecía imposible. Hombres, mujeres, ancianos y curiosos se reunieron alrededor del lugar donde Jesús estaba, y al llegar quedaron paralizados. No podían creerlo. Aquel hombre que antes consideraban irrecuperable, aquel que había sido expulsado, encadenado, temido y abandonado, ahora estaba en su juicio, en tranquilo, conversando, sonriendo. Nadie sabía qué decir. Era más fácil creer que los cerdos se habían lanzado al mar que aceptar que la misericordia de Dios había descendido sobre un hombre al que todos dieron por perdido. Pero, aunque contemplaban el milagro, el temor se apoderó de ellos. Era un miedo extraño, mezcla de reverencia y rechazo. Preferían convivir con tormento conocido que con libertad que no podían controlar. Preferían mantener sus demonios lejos que permitir que la santidad caminara entre ellos. Habían perdido sus cerdos, pero no vieron que habían ganado un alma. Con voces temblorosas, le suplicaron a Jesús que se marchara. No porque hiciera mal, sino porque su poder revelaba la debilidad humana. La luz incomoda a los que se acostumbraron a la sombra. Jesús los miró sin enojo. Él no obliga donde no hay deseo de recibir. Se levantó y caminó hacia la barca. Su misión no era dominar territorios, sino liberar corazones. Y aunque la multitud lo despedía, había alguien que no quería soltarlo. El hombre liberado cayó a sus pies y clamó: Señor, déjame ir contigo. Había pasado tanto tiempo lejos del amor, tanto tiempo en oscuridad, que ahora deseaba caminar con quien le devolvió la vida. Su deseo era sincero, profundo, pero Jesús tenía otros planes para él, planes no de seguimiento físico, sino de propósito eterno. Con mirada llena de ternura, Jesús le respondió: Vuelve a tu casa con los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. No todos los llamados son para subir a la barca, algunos son para conquistar la tierra. Aquel hombre no fue enviado a la sinagoga ni al templo, sino a su gente, a las calles que lo vieron caer, a las voces que lo llamaron loco. Sería el testigo que nadie podría ignorar. Y él obedeció. Se levantó, respiró hondo. Miró el mar donde los cerdos habían desaparecido, y luego a Jesús alejándose en la barca. No lloró, no gritó. Invitó a la vida con pasos firmes. Desde ese día, caminó por cada aldea de Decápolis, proclamando su historia. Contó cómo las voces se callaron, cómo la oscuridad se rompió, cómo un visitante del cielo lo levantó de entre los muertos vivientes. La gente lo escuchaba asombrada. Su testimonio no era teoría ni religión, era transformación. Algunos lo señalaban diciendo: ¿no es este el que vivía entre los sepulcros? Él asentía con una sonrisa humilde. Su pasado era la plataforma para la gloria de Dios. Y así, en regiones donde el evangelio aún no había sido predicado, una voz se levantó como trompeta, anunciando libertad. Una voz que antes gritaba desesperación, ahora proclamaba esperanza. Una vida que antes era ruina, ahora era altar de poder, porque ningún infierno es tan profundo que Cristo no pueda entrar, porque no existe alma tan rota que Jesús no pueda restaurar, porque donde otros ven un caso perdido, el cielo ve una misión comenzando. El gadareno, que una vez fue la vergüenza del pueblo, se convirtió en su mensajero. El milagro no terminó al expulsar demonios. El milagro comenzó cuando él decidió hablar, y así su voz viajó por colinas y ciudades, por casas y mercados, recordando a todos que cuando Jesús llega, la oscuridad no tiene otra opción que huir. La historia del endemoniado gadareno no es solo un relato antiguo, es un espejo que nos recuerda que ninguna oscuridad es demasiado densa, ningún pasado demasiado roto, ningún corazón demasiado perdido para Jesús. Aquel hombre vivía entre tumbas porque ya no se sentía vivo, era prisionero de voces, cadenas, heridas y memorias que nadie podía sanar. Lo evitaron, lo encerraron,
lo abandonaron, pero Jesús cruzó el mar solo para encontrarlo. Eso nos muestra algo poderoso. Cristo va donde otros no quieren ir. Él se acerca al lugar que todos llaman imposible. Él escucha el grito que nadie escucha. Él mira al rechazado y dice: ahí hay alguien por quien vale la pena luchar. Quizá hoy o alguien que amas se siente como aquel hombre desesperado, atrapado, rodeado de sombras, viviendo batallas que otros no ven. Pero la presencia de Jesús transforma tumbas en testimonio, cadenas en historia de victoria y gritos en voz de esperanza. El milagro no fue solo la liberación de demonios, el verdadero milagro fue la restauración de su identidad. Pasó de ser esclavo a mensajero, de ser miedo a ser esperanza. Jesús no solo lo liberó, lo envió con propósito, porque todo el que ha sido tocado por Cristo no puede guardar silencio. Que esta historia nos recuerde que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado. Donde llega la luz de Cristo, la oscuridad no puede permanecer. Lo que hoy es ruina, mañana puede ser mensaje. Si Dios te transformó, es porque quiere usarte para transformar a otros. El gadareno no predicó teología complicada, solo contó lo que Dios hizo con él, y eso fue suficiente para conmover ciudades enteras. Así también tú, con tu historia, tus cicatrices sanadas y tu voz, puedes iluminar a otros. Que cada paso que demos, cada palabra que compartamos, sea un eco de esta verdad. Jesús libra, Jesús restaura, Jesús envía y donde Él llega, las tinieblas se marchan. Realicemos la siguiente oración. Señor Jesús, hoy vengo ante ti con el corazón abierto, reconociendo que solo tu luz puede romper cualquier oscuridad. Tú eres el Dios que cruzó el mar para liberar a un hombre olvidado, el que escucha el clamor que otros ignoran, el que ve valor donde el mundo solo ve ruina. Te entrego mis temores, mis heridas y mis batallas internas. Si hay cadenas que no puedo romper, rómpelas tú, Si hay voces que me roban la paz, siléncialas con tu palabra. Lléname de tu libertad, de tu paz profunda, de tu amor que restaura lo que parecía perdido. Ten misericordia de mí, de mi casa, de los que amo. Alcanza con tu mano poderosa a todo aquel que siente que ya no puede. Que tu gracia nos visite, que tu presencia transforme, que tu nombre ilumine cada rincón de nuestra alma. Hazme testigo vivo de tu poder. Que mi historia, mis luchas y mis victorias sirvan para que otros conozcan que tú sigues liberando, que sigues sanando, que sigues rescatando. Hoy declaro con fe que no hay enemigo más grande que tu nombre, no hay abismo tan profundo al que no puedas descender, y no hay vida tan rota que tú no puedas levantar. Gracias por tu misericordia, por tu paciencia, por tu amor. Me pongo en tus manos, creyendo que contigo lo imposible es posible en amén. Este es el poder de Jesús. Donde otros ven ruina, Él ve propósito. Donde hay cadenas, Él trae libertad. Que la historia del Gadareno nos recuerde que no hay oscuridad que pueda vencer la luz de Cristo. Él aún salva, aún libera, aún transforma. A Él sea la gloria por los siglos. No olvides suscribirte y darle like. Comparte este video. Nos vemos en el próximo video.